Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, televidentes, hoy en día y nuestros lectores a través de www.uniminutoradio.com.co, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Panorama. El día de hoy, 12 del mediodía, 2 minutos, estamos en vivo y en directo como todos los viernes. Hoy tenemos invitados muy especiales. En nuestro primer bloque del espacio tendremos y hablaremos con el doctor Sergio Fajardo, precandidato a la presidencia de la República, gran amigo de esta casa de Uniminuto Radio. En nuestro segundo bloque hablaremos específicamente de Bogotá con el doctor Fajardo. Vamos a hablar de lo que pasa en Bogotá, porque Bogotá es la capital de la República, pero también en el segundo bloque hablaremos específicamente de Bogotá con dos ex candidatos a la alcaldía de la capital, Miguel Uribe y Holman Morris. Estarán con nosotros en la segunda parte de este magazine informativo que, como ustedes se han dado cuenta, arrancó este segundo ciclo. Ya va a ser un mes del segundo ciclo de Panorama, que hace algunos años estaba en Uniminuto Radio informando sobre lo que pasa en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Para no darle más vueltas, saludamos a nuestros seguidores que están empezando ya a llegar. Aumenta ese número de visualizaciones en nuestro Facebook Live. Estamos en Uniminuto Radio, Facebook Live, que hemos estado muy pendientes de los contenidos, y también en el canal de YouTube. Si quieren ustedes vernos también por YouTube, el canal de Uniminuto Radio en YouTube, también está al aire este magazine informativo en vivo y en directo. Pues para no darle más largas, saludamos en el día de hoy, en vivo, en directo, siendo las 12 del mediodía, 3 minutos, al doctor Sergio Fajardo, gran amigo de esta casa de Uniminuto Radio, nos ha acompañado en múltiples ocasiones. Hoy, doctor Sergio, como se da cuenta, nos toca interactuar. Antes era vía telefónica, después nos visitaba en el estudio, pero ahora lo hablábamos vía interna. Nos toca vernos en nuestras casas, pero a través de una cámara. Doctor Fajardo, bienvenido nuevamente a Uniminuto Radio, ¿cómo le va? Bien, Jaime, muy buenas tardes. Pues es un gusto saludarte a toda la audiencia de Uniminuto Radio, a la comunidad de la universidad, donde he estado en tantas oportunidades desde hace tanto tiempo. Pues un gusto estar con ustedes y gracias por invitarme. Doctor Fajardo, pues la situación del país, usted siempre la analiza, siempre está vigente a nivel político y a nivel también como analista, cuando se acaban estas campañas a la presidencia, de las cuales usted también está muy pendiente. Pues estamos en un momento muy coyuntural. Hace más o menos un mes, cuando hablábamos vía telefónica con usted, hablábamos del momento económico, de empleo y también de educación de nuestro país, que también es complejo. Pero ahora viene la parte social, la parte de seguridad que se ha alborotado últimamente, en estos días, luego del asesinato de Javier Ordóñez aquí en Bogotá, en la destrucción de algunos CAIs en la capital de la República, no solo en Bogotá, también hubo otras ciudades que hubo desmanes de violencia, lo que sucedió con el monumento de Belalcázar en la ciudad de Popayán por parte de una comunidad indígena. La situación social y de seguridad en Colombia está muy complicada, se ha alborotado en estos últimos días. ¿Cómo ha visto todo este panorama? A propósito del nombre del programa, de Panorama Uniminuto Radio, doctor Fajardo. Ok. Pues Jaime, digo lo obvio, muy complejo porque pues la descripción tuya muestra lo que está pasando y las diferentes dimensiones de lo que está pasando en nuestro país. Pero primero, a veces pareciera que se nos está olvidando que estamos en el marco de una pandemia con Ujú. todas las dificultades que significa esta pandemia para nosotros como sociedad en Colombia, que es muy dramático. Es que el tema del empleo es de unas dimensiones que no alcanzamos a sospechar la profundidad y lo que significa socialmente para nuestro país. Un desempleo del 25% en las principales ciudades capitales, Bogotá, por ejemplo. Ujú. Un desempleo de jóvenes ya pasando del 30%, igualmente de mujeres, es un tema de una dificultad social gigantesca, es un hecatombe social lo que nosotros estamos viviendo. O sea, una gran cantidad de personas en nuestra sociedad que no tienen un empleo, que es un elemento mínimo que se tiene que tener una sociedad para que las personas puedan desarrollar sus capacidades como seres humanos, para tener una vida digna y tener los recursos para poder ser parte de la sociedad. Es muy serio ese problema. Pero en adición a todo eso, que está ahí detrás, pues es la base de todo esto que ocurre en nuestra pandemia global, pues al mismo tiempo tuvo una cantidad de conflictos que se hacen visibles en toda nuestra sociedad. Son varias cosas.
digo una y después empezamos a conversar en las que quieras, pero Sí, señor. y le voy a hacer un contexto, una introducción para que entendamos. Recordemos que en noviembre del año pasado hubo unas marchas en Colombia que representaban una molestia, una indignación, un resentimiento en algunas personas, rabias de la sociedad colombiana, y no solamente un grupo ideológico convocado por un grupo particular, sino en un amplio espectro de la sociedad colombiana. Malestar grande, asociado para mí con tres palabras que tienen que ver con lo que ocurre en nuestro país. Una, desigualdades sociales. Hay una conciencia clara y creciente en Colombia de que estamos en una sociedad profundamente desigual. Otra, el tema de la corrupción como un malestar de la ciudadanía que se convierte en la desconfianza en las instituciones de nuestro país, lo cual es muy, pero muy profundo y muy dañino y es muy preocupante para una sociedad donde no hay confianza, no hay posibilidad de transformación y la solución de los problemas se hace mucho más difícil. Y la palabra polarización, que tiene que ver con la política y la confrontación de la política en lo público. Todo eso estaba pasando en noviembre del año pasado. Recordemos que finalizando el año, entonces el gobierno nacional, en cabeza del presidente, dijo, pues vamos a hablar un diálogo nacional para escuchar a la gente, para escuchar a diferentes sectores. Y en principio, pues el gobierno empezó a hacer ese diálogo, pero llegó la pandemia y entonces se frustró el diálogo, no se volvió a hablar de estas cosas y ya llevamos 6 meses de pandemia, pues que cambian los parámetros, las condiciones con las que estamos viviendo, pero las circunstancias que estaban detrás de lo que estaba pasando en nuestra sociedad no han cambiado y de hecho se han profundizado. Porque algunas personas, pues, tal vez pensaron, bueno, esto ya pasó y ahora estamos en otro capítulo. No, la pandemia nos ha hecho ver de manera más contundente la fragilidad de la sociedad colombiana, las múltiples desigualdades que tenemos como sociedad. Nos ha hecho ver y sentir una cantidad de dificultades asociadas con el gobierno y atender esta pandemia y los problemas que teníamos originalmente se han multiplicado. Y por supuesto, entonces, si eso que estaba ahí tenía esa expresión y ahora que vamos avanzando, pues los problemas se multiplican, estamos viendo consecuencias de algo que venía en gestación y que no ha desaparecido y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy nosotros en Colombia, que entre comillas, repito, el gobierno nacional hubiera querido que se olvidara, el gobierno nacional nunca volvió a hablar del diálogo nacional ni mencionarlo, que estaba en transcurso y aquí estamos en un problema y tiene que ver con eso. Exactamente, una situación bastante compleja, mucha incertidumbre a partir de lo que ha pasado. Usted dijo una palabra y me quedé con ella y le voy a hacer la siguiente pregunta sobre eso. Confianza. ¿Usted cree que los colombianos hoy en día tienen confianza en el actual gobierno de Iván Duque? No, no, pues hay un deterioro de la confianza en general con todas las instituciones, no solamente el gobierno como presidente, pues que tiene una aceptación de la ciudadanía, las que marcan las encuestas, etcétera, pero el deterioro de la confianza en múltiples instituciones de nuestro país es muy serio, es muy serio. Pues ya sabemos lo que ha pasado con el mundo de la justicia desde hace ya años, porque esto viene creciendo. Es que esto no es que pasa de un día para otro pasó algo extraordinario. Pasa algo, pero en un contexto como el de la justicia, desde el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, etcétera. Y eso ha sido Ujú. creciente. Esa desconfianza se va aumentando. Con el ejército, por ejemplo, en la fuerza pública, los incidentes perdón, que se han dado en diferentes momentos, lo que significó la violación de la niña indígena, en fin, un montón de eventos que se Con van la sumando. policía. Lo que pasa con la policía ahora, o sea, eso va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, y piensen, se va llenando el vaso. Ujú. Eso es gota por gota, así es la sociedad, así es la vida. Eso es de a gota, ¿cierto? Pero eso viene creciendo y entonces hoy tenemos una desconfianza generalizada con respecto a las instituciones colombianas y es muy difícil, repito, cuando no hay confianza, piensen ustedes en esto, si están interactuando con alguien en su trabajo, en su familia, en diferentes, la forma como se mueven las personas, pero si usted está con alguien o en un contexto donde no hay confianza, es muy difícil que las cosas se hagan, porque la gente se mira, no cree lo que está pasando y eso lleva a conflictos. Y esa es la situación que tenemos hoy en Colombia. Yo creo que el presidente hoy no tiene una confianza de la ciudadanía, pues algunas personas confiarán en él o mediana confianza, etcétera,
pero yo creo que estamos en una dificultad grande en cabeza del gobierno nacional. ¿Y cómo ha visto precisamente el actuar del presidente Iván Duque? ¿Usted cree que ha actuado bien frente a los últimos hechos, por ejemplo, que ha involucrado a la policía, especialmente metropolitana, aquí en Bogotá? Sí, Pero los diferentes hechos en los que él ha hablado, ha mencionado, ¿cómo ha visto esas gestiones que él ha hecho para, ojalá, reaccionar de una manera más vehemente, más con autoridad? sí, yo le he puesto, por supuesto, mucha atención a lo que ha pasado y naturalmente, pues, el papel que juegan las personas que lideran, en este caso particular, que es el presidente y la alcaldesa de Bogotá. Y por supuesto, cuando yo miro eso, lo miro desde la experiencia que yo tengo como líder, pues habiendo sido alcalde, habiendo sido gobernador, la responsabilidad que tengo con el público en la medida que as- soy protagonista de la vida en nuestro país por razones de lo que ha pasado en las elecciones, etcétera. Y me lo tomo en serio. O sea, yo le pongo atención a eso porque es importante entenderlo. Primero, primera observación, Sí. al señor Ordóñez lo asesinaron y ese asesinato no tiene justificación alguna. Y por supuesto, por medio de todo lo que ocurre y la bondad en este caso de las redes sociales y todo lo que ocurrió alrededor del asesinato de este señor, que no tiene explicación y es bárbaro, la ciudadanía lo ve y siente, y eso genera un malestar muy profundo, que viene, repito, desde lo que habíamos dicho anteriormente, desde noviembre del año pasado, pero la primera tarea del gobernante es entender ese malestar de la ciudadanía, entender el dolor asociado con la muerte del señor Ordóñez, de Javier Ordóñez, y mostrar empatía por decir, pues yo sufro con esto, es que este es mi país, este es nuestro país, y aquí está asesinado a una persona y no hay ninguna justificación, y hacerlo explícito y público, y entender el malestar que eso suscita en mucha gente, porque en estas circunstancias que vivimos, que ya hemos señalado, más una pandemia con todos los efectos que tiene, por supuesto el espíritu de Colombia está tocado y Ujú. hay que entenderlo. Y para ser gobernante, lo primero que tiene que tener uno es la capacidad de conectar con ese sentimiento. Y el presidente no lo hizo. Y yo creo que esa es una falla en el tema del liderazgo. Y no lo hizo él y no lo hizo el ministro de Defensa y se dio una condición pues que no se corresponde con la situación que se estaba viviendo. Y de hecho, y esto no significa que tiene que ir a acabar con la policía. Por supuesto que hay que reflexionar sobre lo que pasó con la policía. Y por supuesto que la policía tiene que tomar acciones con respecto a lo que ha ocurrido. Eso es obvio, es natural. Y yo tengo la experiencia de haber trabajado con la policía como alcalde y como gobernador y tengo gratitud con la policía y en mi trabajo aprendí muchas cosas, a entender muchas cosas de lo que ocurre con la institución, pero lo que ha pasado pues eso obliga a pensarlo y a decirle a la sociedad, esto no puede pasar, es que nosotros tenemos que estar luchando contra la muerte en todas las instancias y eso que ocurrió no puede pasar en una sociedad como la nuestra. Entonces el presidente no ha tenido esa capacidad de conectar en ese sentido. Después aparece haciendo un homenaje a los policías alrededor de los CAIs, que repito, no es que el presidente se vaya a ir contra policía ni yo, pero reconocer lo que ha pasado y no, es una obligación para poder tener la autoridad para decir cómo se va a hacer la transformación, para llamar a que no haya más violencia, porque esa violencia que se desata no tiene ninguna justificación y por mucho dolor que haya, pues tenemos que estar apelando quienes lideramos a que se modere la violencia, a que se entienda, a que se apacigua, a que se quite esa violencia para que las personas, pues no vamos a ampliar el círculo, toda esa cantidad de muertos, toda esa cantidad de cosas que pasaron en Bogotá, eso es muy dramático y muy costoso para la sociedad. Entonces yo creo que no ha sido bien manejado de parte del presidente de la República este capítulo y es costoso en términos de lo que pasa con la sociedad, en lo que ya hablamos anteriormente, la confianza de la ciudadanía. Yo creo que el presidente se equivocó en este manejo. ¿Y qué debió haber hecho el presidente Iván Duque luego de todo lo que ha pasado? Le han criticado mucho en los últimos días el hecho de que se colocó la chaqueta de la policía, fue a visitar tres CAIs aquí en Bogotá, ha visitado a policías heridos en la clínica de la Policía Nacional y le dicen que le hace falta más relación con las víctimas, pero los ciudadanos, más que todo. Es cierto, es cierto. Eso no está mal, yo quiero decir,
que se preocupe por las personas heridas y todo eso, eso no está mal. De lado y Pero lo lado. que pasa es pero tiene que, lo primero fue que asesinaron a un ciudadano. Y lo primero que yo tendría que hacer como presidente es manifestar mi dolor, mi indignación y transmitirle a la ciudadanía que me duele como gobernante, como representante de esta sociedad, que una persona pueda ser asesinada como ocurrió con él. Y que eso no puede pasar. Y que se tiene que cambiar y que tenemos que entender y al mismo tiempo convocar a que no haya más violencia. Por ejemplo, estoy especulando, por supuesto, y gobernar es muy difícil, pero yo lo primero que hubiera hecho es, yo llamo a los alcaldes, a la alcaldesa, a los alcaldes de las ciudades donde ha habido conflicto, a algunos lugares, los invito a reunirnos, a sentarnos con la policía, con la dirección de la policía, con el ministro de Defensa, nos sentamos a trabajar, revisamos con cada uno cuáles son las circunstancias, cómo entienden y qué es lo que está pasando y por qué está pasando y cuál es la condición en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades, y después de discutir salimos juntos y le explicamos a la ciudadanía, de nuevo reiterando que nos duele la destrucción, nos duele la muerte de las personas que no tienen por qué morirse, que estamos dispuestos a revisar el funcionamiento de la policía y que hay, por supuesto que eso obliga a mirarlo y entenderlo y que convocamos a que no haya más violencia y nos mostramos unidos y que estamos dolidos y que estamos dispuestos a cambiar y a trabajar juntos. Eso es lo que yo hubiera hecho. Exactamente. 12 del mediodía, 18 minutos. Ya comienzan a llegar preguntas por parte de la gente que nos está viendo a través de Facebook Live de Uniminuto Radio. Dice, y además iba a tocar ese punto sobre la parte interna de la policía. Dice Axelita Santa Cruz. En ese contexto, viviendo una crisis social, teniendo en cuenta esos elementos, mi pregunta a usted, señor Fajardo, ¿está de acuerdo con la reestructuración de la Policía Nacional? Claro que sí, yo creo que tiene que haber una revisión muy profunda. Recuerden que tenemos otros incidentes y por supuesto, pues la palabra reestructuración, y estamos en Colombia. Yo no sé cuántas veces hemos escuchado que se creó una comisión, cada que hay un incidente se crea una comisión para reestructurar y hasta ahora no hemos visto ningún resultado de toda esa cantidad de comisiones que O se han abren hecho. investigaciones también. Y se tienen que abrir, pero se tienen que dar resultados, porque si no se responde, pues entonces la ciudadanía, eso es parte de eso, más desconfianza. Entonces, qué va pasando reiteradamente en Colombia? Otra vez van a investigar y nunca dicen nada, otra vez van a reestructurar. Y yo, por ejemplo, como presidente, digo, si yo digo que lo vamos a hacer, me pongo a la cabeza, ¿sí? De hacerle seguimiento y de entregar unos informes y trabajar con la policía. Yo estoy seguro que con la policía se puede trabajar. Como les digo, yo tengo respeto y un reconocimiento porque trabajé con la policía. Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en policía y como alcalde De y Medellín. después de trabajar con la policía, decía, yo nunca me imaginé que iba a trabajar con la policía. Yo vengo del mundo académico, que no es precisamente el mundo que está más cerca de la policía, y aprendí muchas cosas y creo que hay muchas cosas valiosas de la policía, pero se tiene que reestructurar, se tiene que revisar qué falla para fortalecer, porque nosotros necesitamos la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana va de la mano de la policía. Las policías el mundo de la policía son las personas que están más cerca de la ciudadanía, son los que están en las calles, en los CAIs, en los lugares, en los cuadrantes, son los que tienen contacto con las comunidades. La policía es muy importante en esa seguridad y en el tejido social. Otra cosa es la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, pero la policía es la que tiene contacto con la ciudadanía. Tiene que ser, y es crucial para la seguridad ciudadana, que es una de las preocupaciones de la ciudadanía que tenemos que atender, pero tiene que ser una policía, pues, en capacidad de atender todo eso. Yo creo que se puede hacer, que creo de lo que yo he aprendido, que se puede organizar muy bien la policía, superar los errores y pensar, porque las cosas van cambiando y hay que entenderlas. Exactamente. Aterricemos en Bogotá, lo que ha pasado en Bogotá, porque de aquí fue que nació mucho de lo que ha pasado luego del asesinato de Javier Claro que Ordóñez. sí. Mm, doctor Fajardo, ¿cómo ha visto el manejo que le ha dado la alcaldesa Claudia López frente a lo que ha pasado? Algunos sectores dicen que le gusta la pantalla, que lo que dice no lo proyecta, que dice una cosa y hace otra. También le están cayendo por la famosa jugadita que hizo con lo de la silla y el letrero que le puso al presidente Iván Duque en el evento del domingo pasado de reconciliación. ¿Cómo ha visto el manejo de Claudia López en esta situación aquí en Bogotá? Bueno, primero, para ella y para todos los gobernantes,
una circunstancia de esta naturaleza es dificilísima. Gobernar es muy difícil. Y eso es importante que la gente lo tenga en mente para saber a qué personas se escogen, porque depende mucho de la calidad de las personas y de los seres humanos, cómo responden en un momento determinado de tensión de esa naturaleza. Y yo creo que ella hizo lo primero que había que hacer y fue la empatía con lo que ocurrió. Lo que estaba señalando que el presidente no tuvo, ella sí lo tuvo. Y fue rápido a conectarse con la gente y a señalar y entender y reconocer el dolor de las personas. Porque uno puede entender, y eso es muy importante para construir en una sociedad como la nuestra, entienda los sentimientos de la otra persona, reconózcalos para poderlos transformar. Porque una cosa es negárselos o quitarle el derecho a sentir lo que se siente, y eso se puede sentir, pero el reto que tenemos es cómo lo transformamos. Y cuando hay rabia, pues nada más fácil que aumentarle la rabia a alguien. Pero precisamente quien lidera es la persona que es capaz de entender que tiene rabia, reconocer que tiene rabia para cambiarlo. Ese es el reto político y ese es el reto de esta sociedad colombiana, donde nosotros no podemos quedarnos atrapados en rabias, en resentimientos, en insultos, sino ir transformando los malestares para poder avanzar, porque desde la rabia no va a haber ninguna posibilidad de avanzar, pero eso ella la ha tenido y tuvo esa conexión con la ciudadanía y fue importante en explicar lo que ocurre en la sociedad colombiana, pues en Bogotá, pero una reflexión acerca de la sociedad y yo creo que lo hizo muy bien en ese momento. Ahora, yo, por ejemplo, con lo que pasó con la silla, yo no estoy de Ajá. acuerdo con eso que se hizo. No me ¿Cómo lo parece califica? correcto. Es una equivocación innecesaria, ¿sí? Porque ella estaba hablando muy bien y ya, como les digo, había conectado muy bien, pero no había necesidad de utilizar ese símbolo con el presidente de la República. ¿Y por qué cree que Yo creo que pasó? fue un ¿Por error, qué lo hicieron? no tengo ni idea. O sea, yo no soy capaz de especular por qué es, no sé a quién se le ocurrió eso, por qué lo hicieron, pero yo creo que fue un error. Y ella maneja, como, yo creo que ha manejado muy bien y que tuvo una condición de líder en el momento difícil, porque es que los líderes, cuando todo está bien, esto es fácil, pero hay momentos donde usted tiene que estar enfrentando unas dificultades y ahí es donde pues, se ve la calidad del líder y ella lo hizo muy bien. En eso, para mí, se equivocó. Yo no sé si fue, no puedo, pues no tengo la información, pero sí puedo juzgar el acto desde lo que vi. Y eso para mí fue una equivocación innecesaria y desvía la atención porque al otro día todo el mundo hablando de si sí o Ajá. no la silla y ese no es el problema. El problema es el dolor de la gente, lo que está pasando. Pero bueno, así pasan las cosas. Exactamente, ese hecho, ese único hecho opacó todo el acto de reconciliación del domingo pasado. Aquí siguen preguntando bastante en los comentarios de Facebook. Dice Alcibiades Cerrato, ya para pasar a otro tema, pero nos gusta también interactuar mucho con los que nos están viendo a esta hora y quienes están comentando. Dice, doctor Fajardo, en lo que respecta a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, ¿cuál sería su propuesta para avanzar en la implementación? Usted lo decía hace algún momento, se ha paralizado muchas de las cosas que venían de tiempo atrás por la situación social, económica y de seguridad que estamos viviendo. Los acuerdos de paz también han tenido como una traba, como que no se ha avanzado casi nada. ¿Usted qué piensa sobre eso? Es que es una lástima. O sea, yo pues, voté por el sí, por supuesto. Nosotros, y aquí digo, pues lo que yo represento en términos políticos, nuestro grupo queremos la construcción de la paz, estamos por los acuerdos de paz y para avanzar en la construcción de la paz en nuestro país. Yo de eso no tengo la menor duda. Y es una lástima que no se avance con la velocidad que se necesita, eh, con los puntos que estaban sobre el acuerdo que se tienen que cumplir y que son necesarios, por ejemplo, para un tema que es fundamental para lo que viene para Colombia, el desarrollo rural. El desarrollo rural es una urgencia de nuestro país. La pandemia, por ejemplo, nos pone enfrente de entender la lucha contra el cambio climático, saber la riqueza de la naturaleza en nuestro país como riqueza para la transformación. Nosotros vamos a tener que hacer de la seguridad alimentaria un proyecto estratégico nacional. Todos esos elementos, pero necesitamos avanzar en el mundo del desarrollo rural y en eso no se ha avanzado. Entonces, pues es una lástima porque además recurrentemente se está cayendo una y otra vez en que esto es con Santos y es una confrontación que en Colombia no se merece.
Esto ya no más Santos, no más Uribe en esa discusión de que es el uno el dueño del acuerdo o no. Tenemos que pasar esa página y avanzar y ampliar el sentido de la construcción de la paz en Colombia, teniendo los acuerdos como base. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero y nosotros tenemos que avanzar, repito, en Colombia para construir la paz. Tenemos los acuerdos, profundizarlos, pero además en las relaciones entre nosotros como ciudadanos, un proyecto profundo de cultura ciudadana, donde el que sea diferente no lo tenemos que destruir. Todo eso hace parte de construir la paz entre nosotros como personas. Por ejemplo, esta semana se presentó la carta que escribieron los líderes de las FARC, en cabeza del señor Timochenko, eh, con respecto al tema del secuestro. Yo creo que eso es una manifestación importante, que fue una reflexión y una petición de perdón que es Lo importante dentro de reconocieron. todo esto. Lo reconocieron. Ahora, sí, Pero no reconocieron la parte de reclutamiento pero del voy. ejército. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, porque yo sé que hay gente que le produce malestar eso, y vuelvo a lo anterior. Uno como líder tiene que entender que las cosas le pueden pasar. Yo entiendo que a la persona le produzca malestar, y si le produce malestar, yo no la voy a insultar porque le produjo malestar. Mi reto es cómo entendemos eso y creamos condiciones para ir superando el malestar. Ese es precisamente un proceso de reconciliación, porque es muy difícil. Hay gente que yo entiendo, pues que ese secuestro es un acto bárbaro. Ingrid Betancourt para mí ha sido una mujer extraordinaria en lo que ha explicado, la dimensión que ella le ha puesto a lo que fue ese secuestro. Y hay que entender esas personas y hay que reconocerlas, pero vamos a construir la paz, no a aumentar las heridas, vamos a ir cerrando las heridas, vamos avanzando en el terreno, vamos mostrando que viene a continuación, vamos mejorando. Eso es importante para la sociedad colombiana. Es muy fácil quedarse en la rabia. Y mantener la rabia en Colombia significa mantener la violencia, y mantener la violencia significa que no vamos a atender las desigualdades sociales y que esto siempre lo van a pagar los más pobres. Y ese es un camino equivocado. Y para reconciliarnos se necesita una condición superior, en el sentido de entender la manera como nos relacionamos las personas. Entonces, para mí ese fue un paso importante, pero no hagamos, vamos sanando heridas. Todavía nos faltan muchas, pero no nos hagamos más heridas ahora con nuevas violencias, porque entonces de ese ciclo no salimos. Y esa es mi convicción profunda acerca de lo que podemos hacer nosotros en Colombia. Y trato de aportar en mi comportamiento, en la manera como enfrentamos las situaciones, no caer en ese mundo de la trampa, de la agresión, al que es diferente hay que maltratarlo, que es parte de la polarización. Usted es amigo o enemigo. Una sociedad donde uno solamente puede ser amigo o enemigo es una sociedad enferma. Somos cerca de 50 millones. Nos vamos a dividir entre 25 millones de un bando y 25 millones de otro y entonces nos vamos a ir a matar. No, eso es precisamente lo que tenemos que ir superando. Yo, por ejemplo, Jaime, trato Sí, en la vida de vivir de acuerdo a una expresión que es, trata a las otras personas como quisieras que te trataran a ti. con Yo trato a respeto. las personas con respeto. ¿Y qué tiene de malo respetar a alguien que piensa diferente a mí? Pues Y por por eso es, eso, y lo hablamos en algún momento, el que lo catalogan de tibio. y no me molesta para nada, Jaime, para nada me molesta. Y no es una ofensa. Decir que yo te respeto, que te reconozco, no me hace sentir ni débil, ni soy más valiente, ni más macho porque insulte al uno o al otro y véngase a ver. Yo nunca le he dado un golpe a nadie en mi vida. Nunca. A mí tampoco me lo han dado. Y no le voy a pegar a nadie en la cara, ni le voy a pegar un golpe, ni le voy a hacer daño. Y eso no creo yo que es la valentía en esta sociedad. Esa valentía, ese machismo y esa forma de entender las relaciones es perversa para una sociedad. Ya que hablamos de temas nacionales y próximas también campañas presidenciales como la que usted va a liderar el próximo año, ya pregunta José Quintero, ¿estaría dispuesto al pacto que propone Gustavo Petro para las elecciones del 2022? Y dice, pues ahí menciona lo de las ballenas y que, y que no seguir viendo al país gobernado por el Centro Democrático. A ver, yo le contesto a José Quintero. Eh, lo de Todavía las le cobran ballenas, de las ballenas. lo de las ballenas, en su pregunta le quita seriedad a su pregunta, ¿cierto? Que piensa que yo me mortifico por lo de las ballenas, para nada. Yo creo que las ballenas en Nuquí, además, son una riqueza de nuestro país, que hace parte de la riqueza de nuestra biodiversidad.
Y probablemente José debe saber que allá en Nuquí es donde se pretende, o algunas personas pretenden construir un puerto que se llama el puerto de Tribugá, y yo estoy en contra de que se construya ese puerto de Tribugá sobre el Pacífico, en esa región del Chocó de Colombia que yo conozco y que merece la atención que nosotros tenemos que tener. Y yo he insistido una y otra vez en lo siguiente, y yo no quiero que quede el centro democrático, le voy, a pesar del tono de esa pregunta, le contesto, yo no quiero que quede el centro democrático como tampoco quería que quedara el centro democrático en el 2018 y por eso nos enfrentamos y participé en una campaña y hice la campaña con respeto por todas las personas, siempre con respeto a las personas y no quería que quedara el centro democrático. Entonces va la segunda respuesta y he dicho, y esta se acaba aquí, en este 2022 vamos a tener un cambio profundo de la política en Colombia y va a ser por primera vez un gobierno alternativo, pero va a ser un gobierno alternativo y nosotros queremos participar en una convergencia por fuera de los extremos. Eso lo he dicho y lo repito. Y adiciono lo siguiente, nosotros tenemos que tener un acuerdo ético, en particular, vamos a construir la paz. Y la paz nunca se va a construir a partir de la agresión, el insulto, del maltrato del que es diferente. Lo Y tengo le perfectamente claro y esa es a esa convergencia a la que le apostamos. Y de mi parte, seguiré siendo respetuoso con todo el mundo y me puede poner todos los calificativos que quiera, que no hay ningún problema, señor José Quintero. aquí pues, tratamos de leer las preguntas No hay respetuosas, problema. las que tengan No, improperios. y las ofensivas también las puede leer Jaime, porque eso es una expresión de la sociedad nuestra, eso representa y por eso no, el decir que hay que respetar a las personas y reconocerlas no es no es en un vacío. Aquí hay unas expresiones muy violentas eh, asociadas con la discusión política y pública. De parte nuestra, de parte mía, siempre habrá respeto. Así me digan lo que me diga o lo que me quiera decir una persona que se siente bien diciendo eso a través de un mensaje, dígalo. Y siempre lo va a encontrar de respeto, porque nunca caeré en la trampa de ponerme en ese nivel, de salir a responder, salir a insultar, salir a agredir, porque eso no es lo que necesita Colombia. Entonces, a mí no me mortifica nada de eso. Yo tengo el espíritu en paz y para construir, para liderar esta Colombia se necesita un espíritu en paz, sin amargura, sin rabia. Y entonces decía el seguidor que se haría alguna alianza con Gustavo Petro y la uno con la pregunta que hace Carlos Escalante también, si no se une con Gustavo Petro, ¿qué alianzas formaría para las elecciones presidenciales del 2022? Nosotros en este momento, le voy a contar a Carlos Escalante Sierra, le cuento qué estamos haciendo, porque es que todavía falta mucho camino por recorrer y estamos trabajando en los temas de organización por todo el territorio, de la gente que hemos trabajado juntos, de organizarnos y estamos haciendo algo que en política muy pocas veces se hace y es escuchar. En política por lo general se predica y se dice, yo soy esto y esto para que voten por mí y síganme a mí. Estamos en una etapa de escuchar por todas las regiones de Colombia. Yo no sé cuántas reuniones hemos tenido en este mundo virtual, digital, con personas de muchos orígenes, personas que no piensan igual que nosotros, que son contradictorias en términos políticos, pero somos capaces de escucharlas y estamos haciendo eso en este recorrido que estamos haciendo por toda Colombia en términos virtuales. Entonces ahora no es el momento de decir con quiénes no. Yo sí tengo claro que con los extremos no, con la destrucción no. Ahora, y lo he señalado y estamos dispuestos a ser parte de una convergencia y de participar en una consulta y que se escoja una persona que represente esa convergencia para que participe en la campaña presidencial y tener una buena presentación en el Congreso. Todo eso hace parte de lo que queremos y queremos hacer, pero yo he señalado y siempre me pregunta lo mismo y vuelvo y doy la misma respuesta por fuera de los extremos. Yo no puedo trabajar, nosotros tenemos que construir la paz y la paz nunca se va a construir que al que piense diferente a mí, yo lo tengo que maltratar y lo tengo que golpear y lo tengo que eliminar. Y eso no se puede hacer y así no se conduce una sociedad. Dígame lo que me quiera decir. No se puede decir lo que quiera, pero esa es mi convicción profunda. Y si tiene una alternativa distinta, propuesta diferente, seria, por supuesto, para escucharla. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya hicimos, presentamos una propuesta para que conversamos la vez pasada, Jaime, acerca de estudiantes que están a punto de salir, tener que salirse de la educación superior porque no tienen los recursos económicos por la pandemia. Presentamos una propuesta para ayudar a todos los estudiantes, entre otras
Mostramos cómo se puede tener matrícula cero en las universidades públicas, tratos uno, 2, 3 y 4, pero estudiado. No es que yo doy una frase y con eso ya quedó resuelto porque yo dije, sino trabajamos con jóvenes que están en condición de marginalidad en el mundo de la violencia, una reflexión por muchas de esas masacres que hemos vivido en nuestro país, de jóvenes en diferentes lugares en nuestro país. Estamos trabajando en presentar unas ideas y propuestas para el tema de cómo hacer avanzar con empleo de emergencia y hacerlo ya, y estamos tratando de construir en nuestro país. Eso es lo que nosotros hacemos en política. Esa es Doctor, nuestra posición y vamos a enfrentar esas desigualdades sociales profundas. Vamos a trabajar sobre lo que queremos trabajar, pero siempre con un denominador común: respeto por las personas, reconocimiento de las personas, empatía con las personas en nuestra sociedad. Eso es fundamental en nuestra construcción. Para allá vamos. ¿Quiénes nos vamos a encontrar? Pues ya nos encontraremos. Y no voy a insultar a ninguno que me insulte. doctor Eso Fajardo, téngalo claro. Y me puede decir lo que quiera. No hay eso es lo problema. más importante, eso es lo más importante, el respeto de las opiniones de todo el mundo. Le iba a preguntar, este año 2020 pues ha hecho cambiar el panorama de casi todo el mundo, porque todo el mundo, muchos países se están enfrentando a la pandemia del coronavirus. ¿Ha cambiado algo de las propuestas que usted había pensado a comienzos de este año? ¿Ha cambiado algunas de las propuestas a raíz de la pandemia, a raíz de la situación social y económica de nuestro país que está finalizando ya este año? ¿Han cambiado algo sus pensamientos para campaña del próximo año? Claro que sí, pero nosotros estamos, como les dije, estamos escuchando. Es que eso no es muy común. Escuche, póngale atención. Nosotros hemos tenido reuniones con todos los departamentos, pero muchas, con muchas personas de diferentes procedencias. Y les digo cómo son las reuniones. Lo primero es yo hago un planteamiento básico acerca de cómo vemos las cosas y después es las personas desde sus regiones. ¿Cómo ven su región? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para el desarrollo de sus regiones? Y también la pregunta es cómo desde las regiones ven a nuestro país y cómo quisieran ver nuestro país. Y repito, no son personas amigas mías que me están alabando a mí para candidatos y no hablamos de presidente, no grabamos nada, ni una foto, escuchamos con mucha atención. En este cuaderno tengo las notas de todos los departamentos y lo estamos trabajando y eso es parte para construir una propuesta seria. Estamos estudiando los temas de economía, por supuesto, de lucha contra la corrupción, el desarrollo de las mujeres, la propuesta de mujeres que estamos construyendo y lo estamos trabajando con seriedad, el tema ambiental, el tema de educación, todo eso lo estamos trabajando en serio para hacer unas propuestas serias, juiciosas, no salir a decir cualquier cosa, porque es que es muy fácil uno con una frase resolver un problema bien complejo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, por supuesto, lo que está pasando es una hecatombe social. Esto es muy distinto a lo que veníamos, pero es una continuación de lo que veníamos por razón, como ya lo expliqué anteriormente, de esta pandemia. Ya eso es lo que estamos trabajando nosotros. Y, y pues yo no sé con cuántas personas he hablado, repito, nuestros equipos en cada lugar conformándose, haciendo tareas, trabajando, y yo me siento a gusto con ese trabajo en medio de tantas dificultades y bueno, estamos en política. Ahora, pensamos, si alguien piensa diferente, no hay problema. A mí me parece necesario que haya diferentes ideas y que podamos controvertir las ideas. Eso es legítimo, es necesario. Lo que sí no apostamos y no seré yo nunca parte de eso es dividir una sociedad que si usted no piensa lo que yo pienso, yo a usted lo tengo que acabar. No creo en eso. Y así sea la persona más humilde o al más poderoso, siempre el mismo trato para todos, a todas las personas. Eso lo creo yo profundamente y así pues seguiremos. Vamos relacionando preguntas que yo le hago como preguntas también de la gente que nos está viendo hasta ahora. Ok. Dice Wendy Stephanie Hostios, señor Fajardo, ¿cómo lograr una conciliación política por parte de diferentes partidos políticos para poder lograr por fin una paz política en el país? ¿Es tan difícil conciliar con otros para poder tener un país realmente unificado políticamente, pero sin ser gobernados por los mismos de siempre? Es difícil, pero ese es el reto que tenemos. Yo estoy convencido que estamos listos y es complejo porque es difícil. Nosotros no tenemos en Colombia la cultura de la discusión respetuosa, de tratemos de construir consensos. Eso es complejo en nuestro país, porque además es una sociedad que se va cargando de rabia. Es que cuando usted se sienta en una mesa con una persona que tiene enfrente, que tiene rabia, que lo ha insultado, que lo maltrata, que tal cosa, y usted tiene que construir, no es tan fácil.
Eso no es fácil. Ahora, tenemos que hacer el esfuerzo. Yo como persona, trato de transformarme todos los días, tener el espíritu limpio para poder relacionarme con los otros. Eh, pero ese es el reto que nosotros tenemos y ese es un reto político. Eh, pero siempre partiendo de esta palabra que hay algunas personas que no les gusta, que es respetar. Respete al diferente. No lo tiene que agredir, no tiene que destruir al que es diferente. Por eso les decía, yo nunca en mi vida, y tengo 64 años, nunca en mi vida le pegué un golpe a nadie y nadie me pegó un golpe a mí. Y no creo que sean los golpes que se cambien una sociedad. Le preguntan bastante, por acá lo mencionan sobre Hidroituango. ¿Cuál es Con el todo, cuento de Hidroituango? es que tengan la pregunta que quieran hacer. No, sí, pero ¿cuál es el cuento? O sea, Bueno, cuando usted porque fue pues, en gobernador, Hidroituango ocurrió la tragedia que ajá, ocurrió, entonces hay unas personas que dicen que es culpa mía. ¿Sí? Entonces es muy fácil cuando decir fue a eso, gobernador. a todas las personas, sí, pero todas las personas que repiten eso, yo les puedo hacer la siguiente pregunta y después hacemos otro programa si quiere. Busquen alguna prueba o algo que les dé sustento a su frase, porque entonces salir a repetir unas cosas que son falsas, porque además todo falso, y salen y lo repiten y dicen entonces corrupto, tal cosa, por favor. ¿Quiere una respuesta? Presente un argumento. Pero para salir a repetir mentiras, que hace parte de esa forma de la política, repita mentiras, diga una cosa y repítala, y entonces después a unas personas que lo siguen van a repetir como si tuvieran, ¿cuál es la razón? Explique algo, ¿cierto? Y eso significa respete a las personas, y yo las respeto a ustedes, yo les contesto, pero por favor, presénteme alguna pregunta, alguna información que le permita a usted hacer un juicio antes de salir a hablar de esa manera, ¿cierto? Pero yo les digo, en Hidroituango, como en todos mis actos, yo respondo por todas y cada una de mis acciones y la responsabilidad que tengo, como he respondido siempre. No hay una sola que yo no haya respondido. Y nunca, en este mundo, por supuesto, cuando la riqueza que uno tiene es la confianza, el respeto, la decencia, palabra bien bonita, ¿sí? Hay personas que dicen mentiras, riegan cosas, hacen afirmaciones sin tener ningún tipo de prueba de nada para hacerle daño al otro. Yo no lo voy a hacer daño a nadie. Yo nadie estoy insultando a nadie. No hay uno solo que ustedes puedan decir que yo lo he insultado y lo he maltratado. Entonces, yo puedo responder por lo que quiera de Hidroituango. Pero le digo una cosa, todo lo que están diciendo y eso que repiten ahí, mentiras, falso. Ahora, dicen, porque en este mundo es, le insulta a usted y usted después tiene que ir a responder por el insulto que hicieron. Tómese el tiempo de preparar una prueba, de dar algún argumento para hacer una frase, porque esa es la trampa de las cosas que se dan en este mundo y mucho de las redes. Entonces, alguien dice una mentira contra mí. Entonces, si yo no respondo, por algo será. El que calla otorga. Entonces, usted es un ladrón, porque si no dice nada, entonces es un ladrón. Y todos los días le van a decir una cosa u otra. Entonces, usted lo tienen respondiendo porque además no le cuesta nada. Decir un insulto a otra persona, decir una mentira no le cuesta nada. Y entonces yo le digo, Jaime, usted es un corrupto que recibe plata por su programa. Y entonces usted tiene que ir a demostrar que usted no es corrupto, que usted no recibe plata, que tiene. ¿Y yo qué responsabilidad tengo cuando hago esa afirmación? Ninguna. Así es muy fácil la vida, esa es una forma injusta. Quienes utilizan esos medios, eso se llama trampa. Exactamente, Pero pero o sea, bueno, entonces podemos discutir todo lo que sea, me pregunta por Hidroituango, por lo que quiera me puede preguntar, pero pongámosle rigor a las cosas, ¿cierto? No salir a repetir y decir esto. ¿Qué he hecho yo incorrecto? ¿Hay algo que pueda mostrar que yo soy incorrecto? No hay, ni habrá. Y por eso solamente puedes decir una frase y no les cuesta nada. Una persona sale, me insulta en una red, dice cualquier cosa y es gratuito, gratis. Y entonces otros lo aplauden. Así no es y así no se va a construir. Por eso digo, trate a la gente como quiere que la trate. Y eso lo hago yo siempre. Ahora, si se satisfacen con eso, pues ya verán, ¿cierto? Pero esta es la respuesta. doctor Fajardo, ¿esta sería su, qué, su tercera, cuarta campaña a la presidencia? No, solamente, pues Tercera, campaña, la tercera nomás. tercera. Sí, ¿Por qué insistir tanto si usted sabe y mucha gente sabe que es un puesto tan complicado que puede uno hundirse o puede llegar a ser el mejor presidente de la historia, pero también puede ser
llegar a ser el peor presidente de la historia. ¿Por qué insistir tanto en un puesto tan complejo como la presidencia de la República? Un reto enorme y además con lo que se viene de pospandemia, de la situación social, Sí, del orden claro. público. ¿Por qué insistir tanto? Sí, sí, es una buena pregunta y me la hacen a menudo. La gente me dice, ¿pero para qué te me dicen esto? Tiene toda esa cantidad de personas que lo están insultando en una red como que ladrón o de irrituango. Entonces, ¿y por qué? ¿A cuenta de qué en la vida uno tiene que ser a- por una convicción muy profunda? Jaime, yo estoy aquí hablando con ustedes en esta reunión, en esta conversación, por convicción. Yo tengo, como les dije, tengo 64 años. Yo empecé en la política a los 43. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional también era profesor en Bogotá. Y a los 43 años, con un grupo de personas, dijimos, vamos a meternos en política porque uno tiene sueños, tiene ideas, quiere vivir en una sociedad mejor y la planteamos, pero si no estamos en la política no vamos a tener la oportunidad de ser parte de la transformación. Y nos metimos por convicción. Y después de 20 años, con la misma convicción de que nosotros podemos vivir en una mejor sociedad, que nos merecemos una mejor sociedad, que representamos a mucha gente y por eso nos metimos. Y arrancamos a pie en Medellín, hace 20 años, más ya va a ser 21 años, a pie, entregando volantes, y hemos gobernado y nos hemos destacado y hemos cumplido con nuestra palabra. Y por esa razón estamos. Es dificilísimo, es duro, este mundo es duro en muchos sentidos, es costoso en muchos sentidos, muchas cosas de esas. Pero por encima de toda esa cantidad de cosas está la convicción profunda de que podemos vivir en una mejor sociedad, que nos podemos encontrar las personas, incluso los que escriben esas cosas, nos podemos encontrar. Esa es la Pues convicción. Eh, pero sí, yo podría vivir de una manera muy diferente, pero como les dije, a los 43 años escogí este camino. Y escogí, y esa es mi vida, y la he honrado, y me despierto todos los días con las mismas ganas de hace 20 y pico de años de trabajar por la transformación. En eso estoy. finalmente, doctor Fajardo, algo concreto sobre sobre dos políticos que están en la coyuntura hoy en día por la situación que ha ocurrido tanto en el país como en Bogotá. ¿Cómo, concreto? Porque sabemos que además tiene una agenda muy Pero ya apretada. sé, d- dígame pues, dale pues, Sí, Jaime. Yo sé que les que gusta eso. ¿cómo califica, y usted que es profesor además, cómo califica la gestión de Claudia López en estos 9 meses y 18 días como alcaldesa? Yo creo que es bastante bien. Por supuesto, pues tiene altibajos. Ella tiene una personalidad que es muy distinta a la mía, pero yo creo que ella lo ha hecho bastante bien. Y habrá puntos que se pueden criticar, pues ahora observé yo en la pregunta que me estaban haciendo que lo de la silla vacía me parece una cosa innecesaria, un error, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien. Ahora, sí, esa es mi calificación y yo espero que siga bien pues por Bogotá, porque es que Bogotá es nuestra capital. Yo estoy viviendo en Bogotá y es la ciudad nuestra, como de toda Colombia, es la capital de la República y que le vaya bien y se puede discrepar y es una mujer que confronta, etcétera. Esa es, esa fue la que eligieron y yo creo que la ciudad de Bogotá tiene la fortuna de tenerla a ella de alcaldesa en estos momentos tan difíciles, porque esto es muy complicado lo que estamos viviendo. ¿Y cómo califica Iván Duque en estos ya 2 años y un mes? Ya lo he dicho muchas veces, muy flojo, realmente. Yo creo que ha sido un gobierno muy flojo, sin un norte, sin una capacidad de dirigir la sociedad hacia una dirección, la que sea, pero que haya un sentido de dirección. No lo ha hecho el señor presidente de la República y no lo va a hacer. Y ya señalaba en estas circunstancias, en el manejo de la pandemia, muy poco y muy tarde, y ha sido un gobierno muy flojo, realmente. Y el ejemplo, la discusión, la conversación que tuvimos ahora, Jaime, acerca de cómo se manejó esta última semana, es un ejemplo de esa dirección, muy floja realmente para nuestro país. Ya que hablamos del presidente Duque, que es del Centro Democrático, eh, aquí pues también para unir un poco los comentarios que han hecho bastantes en Seguramente, cada que yo aparezco por ahí me aparecen en los comentarios, pero está bien. sí, sí. ¿Por qué lo relacionan con el uribismo? ¿Mm? Vaya usted a saber. ¿Tiene alguna relación? ¿Ha hablado con alguien del Centro Democrático? No, pero no he hablado, pero ese no es el problema. Eso hace parte de lo mismo, de Hidroituango, entonces después uribista, después una cosa y otra. Es una forma de la política. Esas mismas personas que son, entre otras, lo mismo que dicen, unámonos, ¿cierto? Es una forma de proceder de esa manera. Entonces,
Yo soy respetuoso con todas las personas. Cuando el señor Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, yo fui miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia que él creó. Los invito a que lean mi libro, El Poder de la Decencia, que salió en el 2017. Yo creo que se consigue en la Panamericana o en alguna parte de la Librería Nacional, se puede conseguir, y donde yo explico la relación con el señor Álvaro Uribe, ¿sí? Y lo digo porque además yo no tengo mundo oculto, yo no tengo cuartos llenos de sombras. Lo mío es transparente y siempre lo he dicho y he sido respetuoso con todas las personas, pero quiero añadir lo siguiente dentro de todo ese mundo. En la política nos hemos enfrentado, yo como candidato, siempre a los candidatos de Álvaro Uribe. En Medellín los derrotamos, en la gobernación de Antioquia los derrotamos. En el 2010 con Antanas Moco nos enfrentamos con Juan Manuel Santos, que era el de Uribe. En el 2018 con Iván Duque, que era el de Uribe. O sea, pero todo eso hace parte pues de esa política. Entonces, usted es un uribista en el closet, usted es un uribista tal cosa. Esas son manifestaciones bastante, sí, primarias en el mundo de la política. Nada que ver. Ahora, yo no ando insultando al uno o al otro, nada que ver. Y yo creo que nos tenemos que diferenciar por lo que somos, cómo actuamos y cómo hacemos. Y eso es, pero entonces repito, eso hace parte de esa manera de entender la política, de decirme entonces tibio, ballenas, hidroituango, corrupto, paramilitar, uribista, todos esos insultos son recurrentes. Y ninguno, ni uno solo, con verdad. Y por eso estoy yo acá y estoy tranquilo y no me mortifico, ni insulto a nadie, ni le voy a decir ninguna palabra a nadie por decir esas cosas. Mienten. 12:53, doctor Fajardo. Para finalizar, ¿qué mensaje le quiere dar usted a la gente a esta hora? Ya que usted mismo lo dice, cuando usted sale en cualquier medio de comunicación, aquí lo estamos viviendo, pues genera mucho de qué hablar. ¿Qué le quiere Claro. decir usted a la gente? Pues a la gran mayoría de la gente, pues gracias siempre por ser respetuosa y yo voy tranquilo por todos lados, como he ido toda la vida. A todas las personas, primero que nos cuidemos en el marco de esta pandemia, es que esto no se ha acabado. Esto no es la carrera presidencial ahora, la pandemia estamos y hay que tener mucho cuidado porque esto es muy serio, la condición de lo que estamos viviendo como sociedad. Que utilicen la mascarilla, que la distancia, todos esos elementos del cuidado básico es para repetirlo. Y a todas las personas, en el contexto de la discusión política y pública, a los que escriben los insultos, a los que tienen malestar, siempre tendrán de mi parte el respeto, ¿sí? Y nosotros en Colombia vamos a liderar una transformación por fuera de los extremos, que es por fuera de la rabia y la destrucción, y que nunca vamos a lograr nada avanzando en destruir al diferente. Respetar, reconocer, hacer de la verdad una forma de actuar es una condición que nosotros tenemos que tener como sociedad. Entonces, tranquilidad, respeto, cuidado, vamos a liderar una transformación profunda en nuestra sociedad, vamos a enfrentar los problemas que tenemos desde las desigualdades, el tema del cambio climático, el desarrollo de jóvenes, mujeres, todo eso lo vamos a enfrentar, pero para construir, no desde la amargura, la rabia, el resentimiento, el insulto, la mentira, la trampa. Así no va a ser. Y entonces, pues que pasen un feliz fin de semana y muchas gracias. Doctor Sergio, como siempre, usted es muy amable por atender estos minutos de Un Minuto Radio, como siempre. Y el próximo año, pues lo esperaremos ya en estudio. Ojalá que todo esto pase, el tema de la cuarentena y la pandemia, para volvernos a encontrar en estudio de la emisora y pues a hablar ahora sí el próximo año de la campaña a la presidencia. Claro. Ya comenzará el otro año. Muy amable, Pero como es que la siempre. campaña ya comenzó, Jaime, en la manera Ahora como nos sí, trata. Yo siempre digo, la manera como nos tratamos es un indicador de lo que nosotros somos. Eso es muy importante y gracias por darme la oportunidad con la comunidad de Uniminuto. Con Uniminuto hemos trabajado en muchas partes. Cuando yo fui alcalde, gobernador en Medellín, en Antioquia, Uniminuto es tal vez la universidad más grande de Colombia, la que tiene más estudiantes de todo el país. Están por todas partes. Muchas gracias porque trabajamos en muchos programas y a esa comunidad de estudiantes de Uniminuto un saludo muy especial. Y gracias que vamos a seguir avanzando y contento. Que estén muy bien. amable, doctor. Feliz Muchas fin de gracias. semana. Hasta luego. Gracias.